Guiones y guionistas, capítulo 110. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del originario mundo de los guionistas y el ancestral arte de los guiones. La semana pasada salió el planner de series. Muchas gracias a todos por la acogida. Hay alguno que me consta que ya ha empezado a rellenarlo con su propia serie, con lo cual, bueno, os deseo mucha suerte a todos los que lo tenéis ya entre vuestras manos y ya lo habéis impreso, y espero que os sea muy útil en vuestras creaciones. Y el que quiera echarle un ojo, ya sabéis que está en la web. Hoy voy a hablar de series, pero me voy a remontar a sus orígenes, incluso 100 años antes de que se inventara la televisión. Va a ser un podcast muy instructivo, ya veréis. Y hablando de series, algunos me estáis contando que estáis muy enganchados con El Tesoro de Hodoul, que lo estáis viviendo como si fuera una serie de aventuras. Bueno, me encantan esas palabras, la verdad es que es un podcast que medio parece una radionovela, ¿no? Bueno, pues atentos que no sé todavía qué aventuras nos esperan, pero hay que estar preparados para cualquier cosa. Y para los que busquen una formación integral de guionistas, os recuerdo que en la plataforma de cursos de guiones y guionistas, esta semana llega una nueva clase del curso de diálogos. Vamos a ver cuáles son los problemas más típicos a la hora de escribir diálogos, para que luego no los hagáis, por supuesto. No hay nada como detectar los problemas para no repetirlos. Y ahora sí, vamos con la historia de las series. Como os decía antes, hoy vamos a ver cuál es el origen de las series televisivas, es decir, cuáles son los orígenes de la narración serial. Y para ello me voy a valer de uno de los libros sobre historia de las series más completos que se ha publicado en España. Me refiero a Historia de las series de Toni de la Torre. Toni de la Torre, que es un crítico de series y bueno, ha hecho un libro, la verdad, que bastante completo. Os leo de qué va, dice en la contraportada. Un recorrido panorámico sobre el desarrollo de la ficción televisiva tanto en Estados Unidos y Reino Unido como en países europeos y de todo el mundo. Desde las ficciones experimentales en los años 20 y 30 a las producciones en directo de los 40. El auge de la comedia en la década de los 80, Twin Peaks y los primeros fenómenos de culto, la revolución de la HBO y la reivindicación de la autoría del creador de las series con Los Soprano, The Wire o Breaking Bad, la revolución europea de las series nórdicas, hasta los nuevos rumbos que toman las series con nuevas formas y canales como Netflix, ¿no? Si os fijáis, es bastante completo. Pero nosotros nos vamos a hablar hoy solo del primer capítulo de todo este libro, que claro, es un libro de más de 600 páginas, ¿no? Bueno, este primer capítulo del que vamos a hablar hoy está centrado en la influencia de la novela por entregas en las series de televisión. O sea, un poquito de eso, de los orígenes de la narración serial. Porque como explica el libro, el arte de narrar una historia por entregas empezó a desarrollarse con la popularización de la literatura por entregas en la Inglaterra victoriana, ¿no? Incluso, bueno, se suele marcar como el libro con el que empezaron, un libro de Charles Dickens, que se llama Los papeles póstumos del Club Pickwick, ¿no? Que se empezó a publicar en 1836. Fijaros, 1836 y acabando hasta finales del año 37. En total fueron un 20 entregas porque eran entregas mensuales, ¿no? Una vez al mes te venía un capítulo nuevo de ese libro. Y los lectores lo que les gustó mucho de estas series es que se veían como reflejados en esta serie en los dos personajes, ¿no? Que era el señor Pickwick y su criado, ¿no? Que eran una especie de dúo muy peculiar. Que claro, este tipo de cosas de identificación es un poco lo que pasa también con las series televisivas, ¿no? Que es uno de los ganchos que tiene, ¿no? Como que realmente nos identificamos con los personajes y con las cosas que les están pasando. Bueno, un poco obviamente depende de la temática, ¿no? Pero como en muchísimas de las series sí que lo notamos como muy cercano, ¿no? Y es que la publicación por partes de una novela es lo más parecido a la emisión de episodios por entregas que es lo que estamos viviendo nosotros ahora en televisión. O sea, los lectores que consumían este tipo de novelas más o menos como que tienen la misma sensación con respecto a la historia y la ficción que la que tenemos nosotros ahora cuando estamos viendo la típica serie donde tenemos que esperar semana a semana para ver un capítulo nuevo. Y lo curioso es cómo empezaron a publicar este tipo de... Porque narraciones, o sea, publicaciones
así periódicas, o sea, en partes fragmentadas, había habido ya antes. Pero justo en esta época es cuando se hizo masivo porque se empezó a publicar en los periódicos, ¿no? En los diarios. Y el por qué empezó a publicarse es algo bastante curioso. Y es que pusieron ahí en Inglaterra un impuesto a los periódicos, a los diarios, y entonces, como para evitar ese impuesto, muchísimos periódicos lo que hicieron fue ampliar la hoja, ampliar la hoja en la que se publicaba para que se convirtiera en panfleto, que los panfletos no pagaban ese impuesto. Claro, al ampliar las hojas tenían que meter más contenidos y empezaron a publicar novelas, ¿no? Las novelas algunas que ya estaban publicadas, bueno, pues a publicarlas por entregas y así completarlo. Unos años después quitaron este impuesto porque, bueno, ya se dieron cuenta que no funcionaba. ¿Y qué pasa? Que los espectadores ya se habían acostumbrado a este tipo de historias que iban apareciendo mensualmente, periódicamente, y como que las reclamaban, con lo cual ya los propios diarios, los propios periódicos decidieron seguir, aunque ya no estaba lo del impuesto, continuar publicando este tipo de historias. Claro, y es que ahí estamos hablando del siglo XIX, los editores descubrieron que podían utilizar la ficción serial como una manera de mantener lectores, puesto que estos como que desarrollaban una relación de dependencia hacia la historia que estaban leyendo, ¿no? Que es un poquito lo que luego se ha visto en las series, como que realmente, ¿no? que te genera esa especie de compromiso con los espectadores que ya están consumiendo la historia y que quieren saber más, y por eso en televisión, bueno, pues esperamos semana a semana a ver la nueva serie para ver cómo continúa, o bueno, o si es una novela diaria, pues día a día, ¿no? Pero claro, como que generas esa especie de dependencia de una historia que necesitas saber más. Y claro, al principio lo que hacían era directamente publicar una novela, pues la fragmentaban en capítulos y la iban publicando. Pero claro, poco a poco empezaron ya a escribir novelas para publicar por partes. Porque se dieron cuenta de una cosa que es muy interesante, que es que, claro, ellos, cada capítulo que publicaban tenía que tener interés en sí mismo. O sea, cuando uno tiene un libro es otro concepto, porque tú tienes el libro entero, te compras el libro entero, lo vas leyendo y bueno, de repente un capítulo a lo mejor te está dando una ambientación o algo, pero no es la cosa esta de que lo vemos también en las series. Pues ellos se dieron cuenta como que cada capítulo tenía que tener autonomía por sí mismo y tenía que tener interés en sí mismo, porque si no, probablemente la gente dejaría de consumir esa novela por entregas, con lo cual empezaron a escribir con esa mentalidad. O sea, como generando acción, generando todo en el propio capítulo y como sabiendo que se la jugaban en cada capítulo, que es un poquito como las series de televisión. Tú sabes que si la gente dejas de hacer capítulos interesantes, pues mucha gente a lo mejor se desengancha, con lo cual no puedes estar jugándotelo todo a ese capítulo donde vas a meter, yo que sé, un punto de giro impresionante o cosas, ¿no? Que en una novela sí que puedes jugar un poco más con eso. Aquí no, en una novela que se publica semana a semana o mes a mes y en una serie cada capítulo es independiente y tiene que tener valor por sí mismo. Claro, y así fue como nació el cliffhanger, ¿no? Porque se dieron cuenta que eso, como que al final de cada capítulo estaba bien hacer un momento efectista o un giro inesperado que satisfaciera al lector, ¿no? Y utilizar esas técnicas para dejarle enganchado hasta la siguiente publicación, ¿no? Ahí nació el cliffhanger. Por cierto, el que no sabe muy bien lo que es un cliffhanger, hice un episodio entero sobre el cliffhanger. Os pongo aquí el enlace porque, bueno, es uno de los primeros y está muy bien porque es todo el episodio entero hablando del cliffhanger, de cómo utilizarlo dependiendo, obviamente, si estás en televisión, de si estás haciendo un cliffhanger para un corte publicitario o si es para el final del episodio o incluso si es para el final de toda una temporada, ¿no? Que obviamente tienen que ser cliffhangers diferentes. Y hay una frase muy curiosa que decía un autor de la época, Wilkie Collins, que era más o menos, era tan popular como Charles Dickens, ¿no? Charles Dickens publicaba sus novelas por entregas, pero este también, ¿no? Y este tenía una frase que es muy clara. Y él decía, hazles reír, hazles llorar, hazles esperar. Y esa es la clave que también podemos pensar también en las series. Vale, sí, hazles reír, hazles llorar, o sea, que vivan cosas, que experimenten, pero también hazles esperar. Hazles a esperar al final de cada capítulo a que venga, ¿no? A que pasen un mes al siguiente y estén esperando la siguiente entrega. O si es diario, pues diario, ¿no? Ahí está, en generar esa expectativa funciona parte de lo que es la narrativa serial.
Otra cosa también que se dieron cuenta y que también se usa mucho en televisión es la importancia del primer episodio. Del primer episodio, que en televisión es conocido como el episodio piloto, que es claro, la necesidad de enganchar a la gente desde el primer episodio. El primero es el más importante porque si el primero ya no te engancha, no vas a llegar a los demás. Y en televisión, bueno, en televisión mucho más, porque el episodio piloto incluso tiene la importancia de que, como es el primero que hacen, pues dependiendo del sistema industrial que tenga, como por ejemplo en Estados Unidos, si ese ya no gusta, no se va a producir lo demás. O sea, como que el episodio piloto, que por cierto también hay un podcast sobre episodios piloto, también os lo voy a poner. Como que gracias al episodio piloto, por un lado, muchos, por ejemplo, como el sistema americano, es el que decide, porque hace muchos episodios pilotos, los prueban, los testean, y hay los que más les gustan son los que luego van a hacer la serie. Con lo cual tiene una importancia vital incluso antes de que lo vea la audiencia. Y había muchos autores, muchos escritores que realmente no les gustaba mucho esto de hacer las publicaciones periódicas, ¿no? Fragmentadas, porque claro, tiene sus obligaciones, ¿no? Que es algo que también todos los guionistas de televisión sabemos. Como por ejemplo, la extensión del texto estaba marcada de antemano. Pues tenías que escribir un capítulo de 5 páginas y eran 5 páginas, no era me pongo a escribir el capítulo a ver cuánto da, como por ejemplo un libro, ¿no? Que un libro no estás atado a nada, ¿no? Bueno, pues aquí si te piden 5 páginas porque es un periódico y te dan 5 páginas, son 5 páginas. No puedes hacer 8. En televisión pasa igual, pues si tú tienes un capítulo de 22 minutos, pues son de 20 páginas, pues son 20 páginas. No puedes hacer, ay, este me ha salido de 30. Y así como dependiendo del formato y de la duración de cada episodio, ¿no? Los guionistas, la verdad es que estamos en series, estás muy acostumbrado a trabajar con la limitación temporal. Y luego otra cosa que también que tenían estos autores es que tenían unas limitaciones de entrega, porque muchos estaban escribiendo mientras estaba publicando, que era otra de las cosas que también cambió un poco el proceso de escritura, ¿no? Porque de repente, en lugar de escribir todo mi libro, repasarlo, reescribirlo y entregarlo, aquí muchos iban escribiéndolo según lo iban entregando y claro, podías tener errores, había incongruencias, cosas que cuando uno hace una novela luego lo repasas entero, pero si lo estás escribiendo poco a poco, bueno, pues siempre tienes que estar muy atento a todo lo que has hecho antes y claro, puedes tener errores, ¿no? Incluso muchas cosas de estructura que tú vas pensando y que luego lo escribes y reescribes, aquí se lanzaban un poco a la piscina, ¿no? Otro de las cosas que eran importantes es que, claro, la publicación serial le permitía a los autores modificar la historia y la evolución de los personajes en función de la respuesta que obtenían los lectores. Tú empezabas a emitir, empezabas a publicar y, bueno, pues según ibas viendo los lectores, si les gustaban más unas cosas u otras, podías ir modificando la historia, cosa que cuando estás escribiendo una novela no puedes, obviamente, ¿no? Y en las series de televisión pasa igual. De repente que estás emitiendo una serie y ves que hay personajes que no funcionan y directamente se los cargan, ¿no? O otros de repente que empiezan a funcionar, que están pensados para unos poquitos episodios, empieza a funcionar y engancha y tal, y se van quedando y yo qué sé, yo por ejemplo, en la serie Cheers, que duró 10 años en antena, no sé si recordáis el personaje de Cliff, el cartero, la idea original estaba solamente 7 episodios. Bueno, pues al final en lugar de 7 episodios se tiró 10 años el personaje. ¿Por qué? Pues porque de repente tú creas un personaje y llega el actor y le da vida. Y de repente empieza la cosa a funcionar y esa mezcla del personaje y el actor funciona y bueno, lo vas manteniendo y lo mantienes mientras funcione, ¿no? Y si son 10 años, pues 10 años. Y pasaban cosas tan alucinantes como que de repente la presión del público en este tipo de novelas hacía que algunos personajes volvieran a la vida. Porque, bueno, no sé si sabéis, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, que también publicó novelas por entregas. De hecho, Sherlock Holmes era una novela por entregas al principio cuando empezó a publicarlo. Y él se cansó tanto porque le ocupaba tanto tiempo de Sherlock Holmes, que fue cuando hizo el libro el capítulo, en el que pues, se peleó con Moriarty y le lanzó por una catarata. Porque quería acabar ya con Sherlock Holmes y olvidarse. Pero de repente el público pidió que quería más, y al final tuvo que resucitarle, ¿no? Inventándose como que eso era una muerte que le había fingido para evitar a sus enemigos, y luego siguió publicando Sherlock Holmes. Pero todo eso fue el público el que se lo pedía. Y eso es algo que en las series también pasa. Bueno, ahora, por ejemplo, lo que ha pasado en Netflix, ¿no? Con la serie, la de 8 Sense, creo que es, como que de repente decidieron cerrarla, ¿no? Como que claudicarla, y el público, los seguidores, lo pidieron tanto que claro, tuvieron que hacer por lo menos un episodio para cerrar todas las tramas, un par de episodios, no sé cuántos son, para cerrar toda la historia y todas las tramas y volver a contratar a todo el mundo para poder terminar la historia, porque la habían cortado ahí por la mitad.
Bueno, pues este tipo de cosas pasan cuando estás haciendo narración serial, ya sea escrita o televisiva. Y bueno, hablamos así como de narración serial, no sé qué, no sé cuántos, pero no sé si sabéis que algunos de las grandes historias de las grandes obras de literatura de toda la época han sido publicadas primero por entregas. O sea, La isla del tesoro de Stevenson, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, pues os decía antes Las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle, pero por ejemplo, en Rusia también. Ana Karenina de León Tolstoy se publicó por entregas y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky también se publicaron en una revista que se llamaba The Russian Messenger. Y otros autores americanos como Herman Melville o Henry James también publicaron de forma serializada. Aunque bueno, no todas las formas de narrativa serializada partían como de la novela y la tenían como modelo. En Francia, por ejemplo, se desarrolló un subgénero de la novela por entregas conocido como roman feuilleton. Bueno, perdonad mi francés, que es nulo, pero folletín, lo que llamaríamos nosotros en español folletín. Y que, bueno, tenía una periodicidad diaria en lugar de mensual y se caracterizaba por apelar a todo tipo de público con un argumento central de desarrollo horizontal, ¿no? Con tramas horizontales, no episódicas. Bueno, claro, esto de. Yo creo que ya hablé cuando hablé del mapa de tramas. Por ejemplo, los que tenéis ya el planner de serie, ahí en el planner de serie se especifican los dos tipos de tramas, las episódicas y las que van en continuidad, para que, bueno, vosotros podáis desarrollar vuestro formato en el planner de series e ir colocándolo todo y en el mapa de tramas. Bueno, lo que os contaba del folletín, que además del argumento central, hacerlo horizontal, o sea, que vaya avanzando episodio por episodio, también tenía muchos elementos de suspense, escenas efectivas, ¿no? Efectistas ahí, ¿no? Sería más o menos el folletín, para que os hagáis una idea, lo que llamamos ahora, pues el culebrón, ¿no? La típica telenovela que es de diaria. Porque claro, esto se publicaba diario, ¿no? El folletín se publicaba de forma diaria y este tipo de narración. Y en televisión, el culebrón igual, está hecho como para pensar, para ver casi todos los días, ¿no? El autor más famoso de este tipo de folletines en Francia fue Alejandro Dumas, ¿no? Con éxitos como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Bueno, claro, todo esto todas estas series, novelas que se publicaron, entonces las hemos visto luego mil veces porque todas se han adaptado a televisión, a series muchísimo. Porque claro, como ya estaban pensadas así, bueno, luego la adaptación a la serie como que te sale muy fluido, ¿no? De hecho, lo gracioso de Alejandro Dumas, Alexander Dumas, es que era súper prolífico y escribía varias obras al mismo tiempo. Y, de hecho, contaba con colaboradores que lo ayudaban con la escritura. O sea, es como la típica figura del showrunner ahora en televisión, que es un poquito el que controla toda la parte creativa de la serie y tiene pues ahí varios guionistas con un coordinador de guión, pero él es el que maneja todo y el que luego va a dar el visto bueno a todos los guiones que salen, ¿no? Además de un showrunner que, bueno, pues también influye en el presupuesto, en el casting y en otros elementos de creación de la serie. Y a principios del siglo XX, el cine y la radio empezaron a experimentar con la narración serial, utilizando muchos de los recursos que ya habían usado los escritores del siglo XIX, ¿no? Sobre todo el cliffhanger, ¿no? Que se utilizaba pues eso, para generar el suspense en la audiencia y para crear esa fidelidad entre el público. Y bueno, por ejemplo, el primer serial cinematográfico fue una producción francesa, Nick Carter, que hicieron 6 episodios y estrenaban en el cine uno un día, luego otro y así iban publicando poco a poco. Pero bueno, al principio del cine, como fue bastante común este tipo de producciones, ¿no? Hacer como películas en serie. Y en la radio igual, en la radio se hacían dramatizaciones de obras teatrales que se llamaban radio plays, y se emitían por entregas. Claro, todo esto es lo que luego se extrapoló cuando empezó la televisión, pues todo este tipo de emisiones teatrales por entregas que se hacían en radio, pues se empezó a hacer en televisión y se empezaron a crear las sitcoms y ya un poquito cosas más específicas del mundo televisivo, pero que todas tenían esta raíz en la novela por entregas, que fueron un poquito los que crearon narrativamente esta forma de narrar, con los cliffhanger, con esa intensidad en cada episodio, como si fuera una propia novela, ¿no? Y surgido en la novela, pasó al cine, pasó a la radio y luego a la televisión y bueno, ahora por ejemplo en internet pues un poco igual, ¿no? Las webseries y todo esto pues son estructuras muy parecidas, ¿no? Con una narración serial, ¿no? Que podemos ir avanzando poco a poco y que bueno, luego también cuando ya está todo el producto pues puedes verlo del tirón, un poco también como
como Netflix, ¿no? Como que ahí ya sí que lo ves como... No vives este momento de espera entre una cosa y otra, sino que es como... Ahí sí que ya se parece más a la novela, ¿no? Que acaba un episodio, te trabas otro y así te das todo el atracón. Bueno, pues con esto terminamos un poco el repaso histórico de las novelas por entregas y su influencia en las series televisivas actuales, gracias a este libro, ¿no? de Tony de la Torre, Historia de las series, que la verdad es que es muy interesante y que, bueno, en un futuro, pues capaz que os traigo algún otro capítulo. Y os recuerdo que si queréis colaborar con Guiones y Guionistas podéis hacerlo simplemente escribiendo un comentario, una valoración en iTunes, en iVoox o YouTube, o bueno, o si queréis incluso apuntaros a los cursos, mucho mejor porque vais a aprender mucho y también ayudáis un poquito a que esto sea más sostenible. Y que yo a cambio, bueno, pues os prometo volver los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!